Y en Un Café con Fe en esta mañana, sean ustedes bienvenidos. Hoy tenemos invitados especiales a través del Primer Café. Continuamos aquí a través del Canal Capital con la inclusión a la diversidad religiosa de culto y de conciencia. Hoy les tengo una invitada especial a toda la gente que profesa esa fe o esa creencia, o usted que de pronto no cree en nada, pues podríamos hoy enterarnos a través de la comunidad budista de qué se trata esta cultura. Nos acompaña esta mañana Olga Lucía Sierra. Hola. De la comunidad budista tibetana, líder de la comunidad Gelugpa, ¿cierto? Gelugpa, sí, señor. Gelugpa se pronuncia exactamente. Bienvenida, Olga Lucía. Bueno, muchas gracias, Andrés, muchas gracias a Primer Café por tenernos acá. Sí, el budismo lo podemos hablar como una religión, una filosofía o un estilo de vida. Al no refutar la idea de Dios o no creer si existe Dios o no existe Dios, entonces esto hace que, digamos, se pueda tomar como filosofía o estilo de vida. Realmente el budismo se basa en la ley de la causa y efecto, sí, y en la interdependencia. Todos estamos completamente interconectados. Yo no puedo hacer una acción que no afecte a nada. Todos estamos conectados, ¿verdad? Nace alrededor de 500 años antes de Cristo, en Lumbini, actualmente es Nepal, con el príncipe Siddhartha. Sí. Cuando él nació, los astrólogos pronosticaron que si él veía 4 situaciones, iba a renunciar a lo que era seguir gobernando el gobierno que tenía su padre en ese momento, ¿verdad? Entonces él tenía que ver la muerte, la vejez, la enfermedad y un renunciante, un monje renunciante. Algunos historiadores dicen que sería absurdo pensar que él en su palacio nunca hubiera visto un enfermo, que no viera que su papá se envejecía, solamente que cuando él empieza a salir, él encuentra muchísimos, porque en India tú no ves un solo enfermo, ves muchísimos leprosos en las calles, ves mucha gente enferma, ves muchas personas ancianas en las calles, muertos. Entonces eso fue lo que parece que realmente impactó al Buda. Entonces es cuando decide dejar su palacio, dejar su familia, y el rey le dice, bueno, pero tú no me puedes dejar el reino tirado. Y le dice, bueno, tú me puedes prometer que yo no voy a envejecer, no voy a enfermar, ni me voy a morir. Si me prometes eso, yo me quedo. Y pues eso es absurdo, ¿no? Porque realmente parte de la naturaleza de este cuerpo que tenemos es la enfermedad, la vejez y la muerte, ¿cierto? Y en un principio, digamos, en la India se empieza a difundir el budismo y se genera la escuela Theravada, que es la escuela de los mayores. Y después, posteriormente, se genera la escuela Mahayana, que es a la que pertenece el budismo tibetano. La diferencia entre ellos dos es simplemente que uno busca la liberación individual y el otro está buscando liberarse para poder servir a los demás. Pero la base es la ética. En Colombia, ¿cuántas comunidades budistas hay? Del linaje Gelugpa solo tenemos uno. Con respecto al Karyu, bueno, hablemos un poquito del budismo tibetano, ¿cierto? La escuela antigua, el Nyingma, que nace con Lama Tsongkhapa, con Padmasambhava cuando llega allí al Tíbet. Después surge la Karyu, que es una escuela que inicialmente es para traductores. Después sigue la Sakya y finalmente la Gelugpa, que llamamos que es la reformadora, que es a la que yo pertenezco, que nace con Lama Tsongkhapa. Y aunque en el budismo ahí, digamos, están las 3 cestas, que son las que corresponden al Vinaya, que tiene todo lo que tiene que ver con la ética, los sutras, que son todos los textos y los comentarios que hizo el Buda y algunos discípulos del Buda, y finalmente la Abhidharma, que tiene que ver con todo lo que son los fenómenos mentales. Tenemos que Aticca, cuando llega en el 680 alrededor del 680, nace. Entonces es invitado por un rey allí al Tíbet y él hace este texto, que es la luz, la lámpara del camino, la lámpara que alumbra el camino. Es simplemente un texto que nos muestra paso a paso cómo nosotros podríamos obtener la iluminación. Y ese es el texto base de los Gelugpa. ¿Qué símbolos, yo veo que unos símbolos que nos trajiste, símbolos representativos tienen? ¿Qué consisten todos estos símbolos de la cultura budista tibetana? Digamos, a mí me gustaría mostrar que son unos leones, y debajo hay una rueda del Dharma, que es el símbolo principal del budismo, y al lado hay unos venaditos. Coloquémoslo acá para que nos la puedan enfocar mejor, ¿verdad? Sí. Esto, en el 200 y pico antes de Cristo, aparece Ashoka, que es un rey,
y él fundamenta y es el que promueve la creación del budismo, llamémoslo así, es el primer proselitista en el budismo, y los 4 leones superiores significan el gobierno, que se basa en las enseñanzas del Buda. Él toma el budismo como la tradición del gobierno y hace una cantidad de pilares, de columnas, donde hay algunas leyes que dicen cómo uno debe tratar a la naturaleza, a los animales y cómo se deben de tratar los seres humanos en sí, ¿no? Es el primer, digamos, promotor del budismo. Me parece importante, pues, nombrar un poquito. Esto sí es del budismo tibetano, prácticamente. Esto llamamos nosotros ruedas de oración. Adentro hay unos mantras, usualmente es el Om Mani Padme Hum, que es el mantra principal para los tibetanos, es el mantra del Buda de la compasión, y decimos que cada vez que giramos es como que la energía del mantra estuviera impregnando el ambiente. Tenemos aquí lo que llamamos un mala o rosario, es simplemente un contador. Entonces, para contar los mantras son como jaculatorias en el cristianismo, en el catolicismo, ¿cierto? Como decir, no sé, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, entonces nosotros decimos Om Mani Padme Hum, Om Tare Tutare Ture Soha, o hay otros que son mucho más largas. El Om Mani Padme Hum significa el nacido del loto. Chenrezig, el Buda de la compasión, o Avalokitesvara, nace de un loto. Sí. Las personas que nacen de los lotos son seres especiales, entonces nosotros tenemos que la base es la compasión, pero igual no solamente nos podemos quedar en la compasión, tenemos que tener la sabiduría, y la sabiduría para nosotros es que los fenómenos no existen exactamente como yo los estoy percibiendo. Cuando yo te veo a ti, Andrés, te veo como que tú saliste así, ¿no? No me cuestiono de dónde viene Andrés, cómo fue Andrés cuando era un niño, no pienso en nada de esas cosas, simplemente te veo así. Y después cuando alguien me pregunta, ¿y Andrés cómo es? Digo, como tuve la primera experiencia contigo, y Andrés se queda así, pero Andrés es impermanente, es cambiante, porque todos los fenómenos son cambiantes. Entonces cuando yo ya empiezo a percibir que los fenómenos, su naturaleza es la del cambio, yo ya empiezo a percibir las cosas como son. Bueno, contémosle a los televidentes Este es un budita. Este símbolo. Este es un budita. Simplemente me pareció bonito traerlo porque... Lo tengo yo. Sí, usted ve ya la imagen, sí. Sí, es un Buda de Tailandia. El año pasado estuvimos en el Sakadawa, que es la fiesta principal para todos los budistas, y vendían estos buditas. Simplemente aquí, digamos, el Buda tiene esta mano en el mudra de la meditación y esta que está tocando el piso. Cuando él se ilumina, se despierta, aparece lo que decimos los Mara, las emociones, que son los engaños realmente de nosotros. Entonces el Mara le dice, bueno, ¿y a quién vas a colocar como testigo de que realmente ya percibes la realidad como es, que ya eres un iluminado? Entonces él dice, coloco de testigo la tierra. Entonces del mudra de la meditación pasa y coloca la mano tocando el piso y dice, es a la tierra la que coloco como testigo. Ya. Okay. Oye, yo quisiera preguntar, Luis, si me permites una cosita. Sí. ¿Es posible estar vinculado a otra religión para ustedes? Es decir, no para la... O sea, no... ¿Es posible si yo soy católico, si yo soy evangélico, si yo soy islámico? Si profesa otra fe. Si profeso otra fe, si yo profeso otra fe, vincularme o aceptar unas ideas del budismo, el budismo me recibiría, o incluso, en mi caso, si yo soy ateo. Claro, claro que sí. De hecho, todos los seres queremos ser felices. Eso es lo que está buscando todo ser está buscando la felicidad y evitar el sufrimiento, ¿cierto? Y si una persona que es musulmán, esa herramienta le sirve para ser feliz, eso es lo que queremos todos. Entonces no hay por qué discriminar entre una tradición y otra si todos estamos buscando lo mismo. Mientras que mi herramienta sea la de ser un mejor ser y no lastimar a otro ser, esa herramienta está buena, ¿no? Es adecuada. Es decir, Mauricio se refiere a que si yo profeso alguna fe en especial, católico, evangélico, ¿puedo practicar la meditación? ¿Ustedes cómo lo ven? Podrían practicar la meditación. Hay unas cosas que sí hacen que el budismo sea completamente diferente de las otras tradiciones, porque al no cuestionar la existencia de Dios no hablamos de un Dios creador, y es la base de las tradiciones teístas. Ese es el punto principal de diferencia. Pero la meditación en la calma mental o la meditación analítica para desarrollar un buen corazón, eso lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Teniendo claro que el budismo no habla de un Dios creador. Bueno, sigamos contándole a los televidentes esta campanita. Esta campanita trabaja con esto que llamamos dorje. ¿Dorje? Dorje o barra.
¿Qué significa la campana? La campana significa la vacuidad, la realidad de los fenómenos, y el sonido se produce simplemente porque hay dos elementos que están en contacto, ¿cierto? Si esos dos elementos no se colocaran en contacto, no se producía el sonido. Entonces me recuerda que todos los fenómenos tienen una causa y una condición previa. Hay unas condiciones para que los fenómenos se den. No hay nada que exista, según el budismo, que surja de la nada, que se forme. Siempre hubo un momento anterior, ¿cierto? Y esto, el Dorje, significa el método para desarrollar la gran compasión. La gran compasión es desear que todos los seres sean felices y no sufran, y yo voy a hacer algo para hacer eso, yo voy a cumplir un trabajo. Entonces, para que el ave vuele, necesita dos alas, la sabiduría y la compasión. Yo puedo tener mucha sabiduría, pero tener un corazón duro, o tener mucha compasión y ya tener un corazón demasiado blando, que quiere ayudar a todo el mundo y no sabe cómo hacerlo. Entonces necesitamos de las dos alas, por eso es importante. María Lucía, contémosle a nivel mundial, ¿cuál es el máximo representante del budismo tibetano? Del budismo tibetano es el Dalai Lama. El Dalai Lama. El Dalai Lama, que hasta hace 2 años era representante político y religioso. ¿Qué papel cumple él? Bueno, él cumple el papel del Buda Chenrezig, que es el Buda de la compasión, ¿no? Que es mostrarnos la posibilidad que tenemos nosotros de desarrollar ese gran corazón de querer ayudar a todos. Él cumple la misión también de ayudar a que las personas tengan una herramienta que es la meditación, ¿no? No necesariamente la gente tiene que ser budista para meditar o para transformar su mente. El budismo realmente trabaja lo que es la mente, ¿no? Es el navegador interior. Haciendo una comparación, me dices que él maneja también un área política. Hasta hace 2 años. Hasta hace 2 años. Ah, bueno, hasta 2 años. O sea, era el equivalente a lo que hace en la parte católica del Papa. ¿Pero por qué ya no lo hace? Bueno, porque a raíz del 59 los chinos invaden Tíbet, ¿verdad? Entonces ellos siempre han estado diciendo que el problema es el Dalai Lama, que él no quiere conversar, que él no quiere hacer negociaciones. Entonces él dice, bueno, si el problema soy yo dejo la parte política y me dedico únicamente a la parte religiosa. O sea que sí, él está, digamos, el Dalai Lama está exiliado de su propia patria. Sí. China toma el Tíbet, lo considera parte de su territorio, el Tíbet se considera una nación a sí misma aparte, una nación... un estado. Un estado propio y una nación-estado. El Dalai Lama sale del país, sale del Tíbet, ahora vive en la India. Exactamente, y digamos que la enemistad con el gobierno chino ha impedido, él dice, que su función religiosa se multiplique, y él dice, prefiero dedicarme a mi función religiosa y dejar a otra persona que haga una función política. Claro. Hace 2 años entonces... Entonces esos años, o sea que haciendo una comparación con lo del Papa Católico, sí, podría ser. El primer ejemplo lo ha puesto el Dalai Lama al apartarse del campo político. Entonces no sería el Papa Católico el único que se ha apartado de otras religiones de su campo político. ¿Quién lo reemplaza en esas funciones políticas, por ejemplo? Ahorita hay un señor Tenzin Lobsang, él estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard. Yo quisiera preguntar una cosa, si me permite, Luis Andrés, el tema del vegetarianismo. ¿Es necesario ser vegetariano para ser budista? A eso íbamos. No es necesario. De hecho, digamos, en un principio los monjes eran mendicantes. Eso quiere decir que tenían un bol, una vasija, y iban por las calles comiendo lo que la gente les diera, ¿no? Y si les daban carne, pues comían carne. De hecho, hay países donde, a pesar de que son budistas, como Tailandia o como Japón, comen carne. No es estrictamente un requisito, ¿no? Aunque cuando estamos haciendo retiros, uno de los preceptos es evitar comer carne. Realmente no es porque la carne sea mala, es simplemente que cuando se mata, se genera un sufrimiento, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual hay que evitar la carne, pero no quiere decir que todos los budistas son vegetarianos, porque no es así. ¿Cómo es un día de práctica para un budista tibetano? ¿Cuáles son sus ritos de pronto durante la semana? Bueno, ¿qué acostumbran a hacer? Hacemos un poco de meditación por la mañana, en calma mental. Calma mental es simplemente como apaciguar un poco la mente, ¿no? Nos creemos mucho la película, entonces la idea es no creernos tanto la película. Algunos tienen unos compromisos de acuerdo a unas iniciaciones en el budismo tibetano, algunas iniciaciones, entonces se dan unos compromisos de hacer oraciones 3 veces al día.
Entonces eso depende mucho de la persona, pero igual hay prácticas que las podemos hacer en la vida diaria, ¿no? Entonces estoy contigo, estoy consciente de cómo eres tú, de cómo te estás comportando, no para criticarte, simplemente para estar presente contigo. El problema es que a veces nos distraemos cuando estamos con las personas y no le prestamos atención por estar en el iPod, por estar recibiendo la noticia que acaba de llegar, ¿cierto? Y no estamos presentes, estamos completamente distraídos y vienen y nos preguntan, hola, ¿cómo estás? Y salimos corriendo porque no tuvimos tiempo de estar presente con la persona. Esa es una práctica que le llamamos mindfulness, estar atento, estar presente, esa es la práctica principal que debemos de hacer. Ok. ¿Cuántas personas más o menos, cuántos fieles tiene el budismo tibetano en Colombia de tu denominación, por ejemplo? Bueno, pues la verdad somos muy pocos, yo podría decir que somos unos 50 a 100. Hay muchos simpatizantes porque... ¿Y de las otras denominaciones? No, Más o menos, ¿cuántos podrían ser aquí en Colombia? No, yo creo que son muy poquitos, o sea, Ok. la verdad no te puedo dar un número exacto. Sí, hay muchos simpatizantes, sí, pero fieles, yo creo que pocos. O sea, ustedes son minoría frente a otras expresiones de fe o religiosas. Precisamente la pregunta es, ¿cómo se sienten ustedes aquí en Colombia con el tema de libertad religiosa, de libertad de culto? ¿Tienen las garantías para ejercer esos derechos constitucionales? Yo digo que sí. De pronto si le preguntas a otra persona dirá que no, porque el budismo es una tradición que no es proselitista, no está interesada en que los demás se vuelvan budistas, ¿cierto? Si alguien viene al centro es porque quiere, tiene las puertas están abiertas. Entonces es parte del sistema que ahorita seamos más cristianos, ¿cierto? Es normal aquí porque estamos en Sudamérica, donde es un país que es una región que es cristiana. Si de pronto tú vas a, no sé, a India o vas a Pakistán, allí vas a encontrar otro tipo de tradición que es la base, y las minorías irían a pensar, bueno, pero es que aquí no nos quieren, no, simplemente es un sistema que hay, y listo, y uno se adapta un poco a ese sistema. Olga Lucía, démosle un mensaje a los televidentes en esta hora de parte de la comunidad budista tibetana. Bueno, yo creo que voy a hacer el mensaje de dedicación que siempre se hace al final de una práctica, y dice, mientras exista el espacio, mientras perduren los seres, pueda yo permanecer para eliminar el sufrimiento de todos. Ese es el compromiso que tiene cada persona que pertenece al budismo mahayana. Muchas gracias. Bueno, pues esta es Olga Lucía Sierra, una líder de la comunidad budista tibetana de linaje Gelupa. Gelupa. Gelupa, se pronuncia Gelupa exactamente, que nos está acompañando hoy y que más adelante aquí en el primer café, en un café con fe, vamos a seguir conociendo de estas culturas religiosas, de los aportes que han hecho a la sociedad. Qué bueno que nos acompañe y que en esta mañana usted le ponga fe al día en un café con fe. 8